Yo traduzco por $1000, declaró la empleada de limpieza con una valentía que nadie esperaba. El millonario se rió frente a todos, convencido de que era un chiste. Pero aquella mujer guardaba un talento oculto que muy pronto lo dejaría totalmente en shock. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. La mañana había comenzado como cualquier otra en las oficinas de Corporación Atlántida. Los rayos del sol se filtraban por los ventanales del piso 30, iluminando el mármol brillante y los muebles de caoba que gritaban dinero por cada centímetro. Elena Morales empujaba su carrito de limpieza por los pasillos, invisible como siempre, recogiendo los restos de la arrogancia ajena. Sus manos, agrietadas por años de productos químicos, limpiaban cada superficie con la dignidad de quien entiende que todo trabajo honesto tiene valor. Pero para los ejecutivos que paseaban en trajes de miles de dólares, ella era solo parte del mobiliario, un objeto que aparecía y desaparecía sin mayor importancia. «¡Elena, ven acá!», gritó una voz autoritaria que cortó el aire como una navaja. Ricardo Vega, el CEO de la empresa, estaba parado en medio del área de recepción con cara de fastidio que ya conocía demasiado bien. Su traje gris perla costaba más que el salario anual de Elena, y él se aseguraba de que todos lo supieran. «Sí, señor Vega», respondió Elena, acercándose con la cabeza gacha. Había aprendido que era mejor no mirar directamente a los ojos de los poderosos. Eso solo los molestaba más. «¿Puedes explicarme por qué tu carrito está bloqueando el paso de mis inversionistas?». Su voz destilaba desprecio mientras señalaba hacia donde 3 hombres de negocios esperaban incómodos. «Estas personas mueven millones, y tú las haces esperar por tus trapitos sucios». El silencio se extendió por toda la oficina. Los empleados detuvieron sus conversaciones telefónicas y levantaron la vista de sus computadoras. Todos sabían lo que venía. Otro espectáculo público de humillación, con Elena como protagonista involuntaria. «Perdón, señor, no me di cuenta», murmuró Elena, moviendo rápidamente su carrito hacia un lado. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, mientras sentía todas las miradas clavadas en ella. «¿No te diste cuenta?». Ricardo soltó una carcajada fría que hizo eco por toda la oficina. «Carmen, ¿tú puedes creer esto? Una persona que no se da cuenta de que está estorbando a gente importante». Carmen Torres, su asistente ejecutiva, sonrió nerviosamente. Llevaba años trabajando para Ricardo y había aprendido que la supervivencia dependía de seguirle la corriente. «Es increíble, señor Vega. Algunas personas simplemente no entienden cómo funcionan las prioridades». Miguel Hernández, el joven becario de marketing, se rió desde su escritorio. Era nuevo en la empresa y quería causar buena impresión con el jefe. «Es verdad, jefe. Hay que tener conciencia del entorno». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. No por las palabras de Ricardo, que ya estaba acostumbrada a escuchar, sino por la facilidad con que los demás se unían a humillarla. Carmen, con quien había intercambiado sonrisas cordiales durante meses. Miguel, a quien había visto trabajar hasta tarde y por quien había sentido simpatía. Todos se convertían en cómplices cuando se trataba de señalar hacia abajo. «Mira, Elena», continuó Ricardo, disfrutando claramente del momento. «Entiendo que para ti esto sea solo un edificio donde pasas el trapo, pero para nosotros es el lugar donde creamos el futuro. ¿Puedes al menos intentar no interrumpir cuando los adultos están trabajando?». La palabra adultos se clavó profundo. Elena era madre soltera, había criado a su hija mientras trabajaba turnos dobles, había tomado decisiones imposibles y había sacrificado sus propios sueños. Pero para Ricardo ella no calificaba como adulta. Era solo un estorbo con uniforme azul. «Sí, señor, tendré más cuidado», logró articular Elena, aunque por dentro sentía como si algo se estuviera quebrando. «Eso espero, porque sabes que, Elena, esta empresa tiene una imagen que mantener. Nuestros clientes pagan por excelencia, y eso incluye no tropezarse con carritos de limpieza en el lobby». Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas. Aunque eran hombres acostumbrados a los negocios duros, había algo en la crueldad casual de Ricardo que los perturbaba. Pero nadie dijo nada. En el mundo corporativo, la compasión era vista como debilidad. Elena comenzó a alejarse, empujando su carrito hacia los ascensores.
Cada paso era una pequeña derrota, cada mirada de los empleados una confirmación de su lugar en la jerarquía. Estaba casi en la puerta cuando el sonido de pasos apresurados la hizo voltear. «Señor Vega, señor Vega». Patricia Moreno, la recepcionista, corría por el pasillo con un sobre grande en las manos. Su cara reflejaba pánico puro. «Llegó esto por mensajería especial. Dicen que es urgente, que tiene que ver con la fusión internacional». Ricardo arrancó el sobre de las manos de Patricia con impaciencia. La fusión con Grupo Empresarial Mediterráneo era el proyecto más importante de su carrera. La oportunidad de convertir Corporación Atlántida en un gigante multinacional. Había invertido meses de trabajo y millones de dólares en hacer que sucediera. Cuando abrió el sobre, su expresión cambió completamente. Adentro había varios documentos oficiales, todos cubiertos de texto en un idioma que no reconocía. Letras extrañas, palabras imposibles de pronunciar, símbolos que parecían venir de otro planeta. «¿Qué diablos es esto?», murmuró volteando las páginas con creciente frustración. Los documentos tenían sellos oficiales, firmas importantes y la sensación inequívoca de ser algo crucial, pero también podrían haber estado escritos en jeroglíficos egipcios por todo lo que él podía entenderlos. Carmen se acercó y echó un vistazo por encima del hombro de Ricardo. «¿Parece griego o tal vez búlgaro? No estoy segura, señor Vega». «No me importa si es marciano», explotó Ricardo. «Necesito saber qué dice esto. La reunión con los socios de Mediterráneo es mañana, y si estos documentos son lo que creo que son». Su voz se desvaneció mientras la realidad lo golpeaba. Sin entender esos papeles, toda la fusión podría fracasar. Años de trabajo, millones de dólares. Su reputación como CEO visionario. Todo pendía de unas páginas que podría haber escrito un extraterrestre. «Patricia, llama a todas las agencias de traducción de la ciudad. Ahora», ordenó, el pánico empezando a filtrarse en su voz habitualmente controlada. Patricia corrió a su escritorio y comenzó a hacer llamadas frenéticamente. «Servicios lingüísticos universales. No tienen disponibilidad hasta la próxima semana. Traducciones express tampoco pueden hasta el viernes». Con cada llamada fallida, la cara de Ricardo se ponía más roja. Los inversionistas que habían venido específicamente para discutir la fusión comenzaron a murmurar entre ellos. La imagen de control y competencia que Ricardo había cultivado durante mucho tiempo se desmoronaba ante sus ojos. «Esto es ridículo», gritó, tirando los documentos sobre el escritorio de Carmen. «Esta es una ciudad de millones de personas. Tiene que haber alguien que pueda leer esto». Miguel se acercó tímidamente. «Señor Vega, yo tengo una aplicación de traducción en mi teléfono». «Miguel, estos son documentos legales oficiales, no un menú de restaurante». Ricardo lo fulminó con la mirada. «Necesito traducción profesional, no una aplicación gratuita». Elena, que había estado parada junto al ascensor, escuchando todo el drama, se acercó lentamente. Había visto los documentos desde la distancia y algo en los caracteres le resultaba familiar. Muy familiar. «Disculpe, señor Vega», dijo con voz suave. «¿Puedo ver esos papeles?» La oficina entera se quedó en silencio. Ricardo se volteó hacia ella con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Perdón? ¿Tú qué dijiste?» «Le preguntaba si podía ver los documentos», repitió Elena, esta vez con un poco más de firmeza. «Creo que puedo ayudar». La carcajada que brotó de Ricardo fue tan fuerte que Patricia se sobresaltó en su escritorio. «¿Tú? ¿La señora que no puede mover un carrito sin estorbar quiere ayudar con documentos internacionales?» Carmen se unió a la risa. «Elena, querida, estos son papeles muy importantes. No es como limpiar ventanas». «Sí, Elena», añadió Miguel, queriendo participar en el show. «Déjale esto a los profesionales». Pero Elena no retrocedió. Por primera vez en meses, algo había despertado dentro de ella. Una chispa de la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara tan fuerte que había olvidado su propio valor. «Entiendo que les parezca extraño», dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pero si me permiten ver los documentos, puedo decirles exactamente qué dicen». Ricardo la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Elena, ¿tú entiendes la gravedad de esta situación? Esto podría costar millones de dólares. No es momento para juegos». «No estoy jugando, señor Vega». Elena dio un paso hacia adelante.
Los documentos que tiene en sus manos están escritos en búlgaro. Puedo traducirlos palabra por palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la oficina la miraban como si hubiera afirmado que podía volar. Ricardo, en particular, parecía estar procesando si Elena estaba bromeando o había perdido completamente la razón. ¿Búlgaro? Miguel soltó una risita nerviosa. Elena, ni siquiera sabías que estabas bloqueando el paso hace 10 minutos. Búlgaro, confirmó Elena sin apartar la mirada de Ricardo. Y si quiere que se los traduzca, mi precio son $1000. El mundo se detuvo. Ricardo la miró fijamente, como si estuviera viendo a Elena por primera vez. Los inversionistas intercambiaron miradas de asombro. Carmen abrió la boca sin poder articular palabra. Patricia dejó de fingir que estaba trabajando y se quedó observando la escena con fascinación. Y entonces, Ricardo explotó en la carcajada más fuerte de su vida. $1000, la escucharon. La señora de la limpieza quiere cobrarme $1000 por traducir. Se dobló de la risa, golpeándose la pierna. Elena, eso es más de lo que ganas en 2 meses. La oficina entera se unió a la risa. Era el momento más absurdo que habían presenciado. La mujer invisible, la que no podía ni mover un carrito correctamente, estaba pidiendo $1000 por hacer algo que ni los traductores profesionales podían hacer. Pero Elena no se rió, no retrocedió, no bajó la cabeza como siempre hacía. En lugar de eso, declaró con una voz que cortó a través de todas las carcajadas: «Yo traduzco por $1000». Y en ese momento, algo en sus ojos le dijo a Ricardo que tal vez, solo tal vez, había subestimado completamente a la mujer que tenía enfrente. El juego había comenzado, y Elena acababa de poner todas las cartas sobre la mesa. Las carcajadas resonaron por toda la oficina, como un eco cruel que rebotaba contra las paredes de cristal. Ricardo se secaba las lágrimas de tanto reír, mientras Elena permanecía inmóvil en el centro del huracán, con una calma que desconcertaba a todos los presentes. Era como si una fuerza invisible la sostuviera, impidiéndole quebrarse bajo el peso de tantas miradas burlescas. «Esto es lo mejor que he escuchado en años», exclamó Ricardo aplaudiendo dramáticamente. «Carmen, por favor, llama a Recursos Humanos. Necesitamos hacer una evaluación psicológica a Elena. Claramente el estrés del trabajo la está afectando». Los empleados estallaron en nuevas carcajadas. Patricia cubría su boca tratando de disimular su risa, mientras Miguel grababa discretamente la escena con su teléfono, ya imaginando los likes que conseguiría compartiendo este momento surreal en sus redes sociales. Carmen intentó componer una expresión seria, pero no pudo evitar que una sonrisa traviesa se asomara en sus labios. «Señor Vega, tal vez Elena necesita unas vacaciones. El trabajo de limpieza puede ser muy demandante». «¿Vacaciones?», Ricardo golpeó su escritorio con entusiasmo. «Excelente idea. Elena, te voy a dar una semana libre para que reflexiones sobre la diferencia entre limpiar baños y dirigir corporaciones multinacionales». Pero Elena no se movió. Sus ojos permanecían fijos en los documentos que Ricardo había dejado sobre el escritorio de Carmen, y algo en su mirada hizo que algunos empleados dejaran de reír gradualmente. Había una intensidad allí, una concentración que no encajaba con la imagen de la empleada simple que todos creían conocer. «Señor Vega», dijo Elena con una voz que cortó a través del bullicio como una navaja afilada. «En esos documentos hay información sobre la transferencia de activos por valor de 50 millones de euros. También menciona una cláusula de caducidad que expira mañana al mediodía». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo puedes saber eso si ni siquiera has tocado los papeles?» «Porque puedo leer las primeras líneas desde aquí», respondió Elena con una tranquilidad que helaba la sangre. «Y porque reconozco el membrete del Banco Central de Sofía». La cara de Ricardo cambió de diversión a preocupación en cuestión de segundos. Los inversionistas, que habían estado disfrutando del espectáculo, ahora intercambiaban miradas nerviosas. La fusión con Grupo Empresarial Mediterráneo era exactamente por 50 millones de euros. Carmen se acercó lentamente a los documentos y examinó la parte superior de la primera página. Aunque no entendía el idioma, podía distinguir números, y efectivamente aparecía claramente 50 millones de euros en varias líneas. «Esto
Esto no puede ser casualidad, dijo Carmen en voz baja, mirando a Elena con una mezcla de confusión y respeto emergente. Miguel dejó de grabar y guardó su teléfono, sintiendo que la atmósfera había cambiado drásticamente. Ya no era divertido, era perturbador. «Elena», la voz de Ricardo había perdido toda su arrogancia anterior. «¿Cómo puedes leer búlgaro desde esa distancia?» «Porque he traducido miles de documentos en búlgaro durante mi carrera», respondió Elena, y cada palabra cayó como una bomba en el silencio de la oficina. «Trabajé como traductora oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores durante más de una década». Los documentos se cayeron de las manos de Carmen. Patricia se quedó con la boca abierta. Miguel sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Y Ricardo se quedó totalmente inmóvil, procesando la información como si fuera un programa de computadora tratando de ejecutar un código imposible. ¿Traductora oficial? Carmen fue la primera en encontrar su voz. «Elena, pero tú trabajas en limpieza». «Trabajo en limpieza ahora», corrigió Elena, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pero eso no borra lo que sé hacer. Un diploma universitario no desaparece por usar un uniforme azul». La tensión en la sala era palpable. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, tratando de reconciliar la imagen de la mujer invisible que limpiaba sus oficinas con la profesional altamente capacitada que tenían ante sus ojos. «Esto es ridículo», intervino Miguel, su voz temblando ligeramente. «¿Qué hace una traductora del ministerio trabajando como empleada de limpieza? ¿Nos está mintiendo?» Elena se volteó hacia él con una mirada que lo hizo retroceder un paso. «¿Quieres que te explique cómo una profesional con maestría en lingüística termina fregando pisos? ¿O prefieres seguir creyendo que las personas que no usan corbata no tienen cerebro?» «Yo no dije eso», balbuceó Miguel sintiéndose cada vez más pequeño. «No necesitaste decirlo», replicó Elena. «Durante meses he escuchado sus conversaciones sobre la gente que no estudió, los trabajos de baja calificación, la gente que no entiende. Hablan como si fuéramos otra especie». Ricardo, que había permanecido en silencio procesando todo, finalmente encontró su voz. «Está bien, Elena. Supongamos que realmente eres traductora. Supongamos que puedes leer esos documentos. ¿Por qué $1000? «Porque eso es lo que vale mi trabajo», respondió Elena sin vacilar. «Es lo que cobraría cualquier traductor certificado por un documento urgente de esa complejidad. La diferencia es que yo estoy aquí ahora y ustedes necesitan esto traducido antes de que expire el plazo». «¿Si no te pagamos?», preguntó Ricardo tratando de recuperar algo de su autoridad perdida. Elena sonrió por primera vez en todo el día, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que finalmente tiene las cartas ganadoras. «Entonces, pueden seguir llamando a agencias de traducción que no tienen disponibilidad hasta la semana próxima. Mientras tanto, mañana al mediodía pierden 50 millones de euros». El silencio volvió a instalarse en la oficina. Ricardo miró los documentos, luego a Elena, luego de vuelta a los documentos. Los números no mentían, la fecha límite no mentía. Y aparentemente Elena tampoco estaba mintiendo. «Esto es una locura», murmuró Carmen. «¿Cómo es posible que no supiéramos nada de esto?» «Porque nunca se tomaron la molestia de conocerme», respondió Elena con una tristeza que atravesó el corazón de varios empleados presentes. «Durante meses he estado aquí, escuchando sus problemas, viendo sus desafíos, y nunca a nadie se le ocurrió preguntar si podía ayudar». Patricia bajó la mirada, sintiéndose culpable. Recordaba todas las veces que había tratado a Elena como si fuera parte del mobiliario, todas las conversaciones que había interrumpido cuando Elena entraba a limpiar, como si su presencia fuera irrelevante. «Elena». La voz de uno de los inversionistas cortó el momento. Era un hombre mayor, distinguido, que había permanecido observando todo el intercambio. «¿Podrías decirnos específicamente qué institución emitió esos documentos?» Elena dirigió su atención hacia los papeles desde su posición. «Banco Central de Bulgaria, Departamento de Transferencias Internacionales». Los documentos están firmados por Dmitry Petrov, director de Operaciones Europeas. La fecha de emisión fue hace una semana, y efectivamente, la cláusula de caducidad expira mañana a las 2 de la tarde, hora de Sofía. El inversionista sacó su teléfono y comenzó a hacer una llamada rápida.
Habló en voz baja durante varios minutos, mientras todos esperaban en suspense. Cuando colgó, su expresión era de completo asombro. «Acabo de confirmar con nuestros contactos en Bulgaria», anunció. «Dmitry Petrov efectivamente trabaja en ese banco, en esa posición. Los detalles que mencionó Elena son correctos. La bomba había explotado oficialmente. Ricardo se desplomó en su silla, la realidad golpeándolo como un mazo. No solo Elena sabía búlgaro, sino que aparentemente conocía el sistema bancario internacional mejor que él mismo. ¿Cómo?» fue todo lo que logró articular. «Trabajé en transacciones internacionales por años», explicó Elena. «Conozco a Dmitry personalmente. De hecho, trabajamos juntos en la implementación del protocolo de transferencias UE-Mercosur hace algunos años». Carmen se sentó pesadamente, sintiéndose mareada. «Elena, esto es imposible de creer. Es difícil de aceptar», corrigió Elena, «porque cuestiona todo lo que creían saber sobre mí y sobre ustedes mismos. Miguel, que había sido uno de los más crueles en sus burlas, ahora se veía pálido y tembloroso. Elena, yo no sabía...» «Exacto», lo interrumpió Elena. «No sabías, ninguno de ustedes sabía, pero eso no los detuvo de juzgar, de reír, de humillar». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de culpabilidad que se extendieron por toda la oficina. Los empleados comenzaron a recordar todos los momentos en los que habían ignorado a Elena, todas las veces que la habían tratado como inferior. Ricardo finalmente levantó la cabeza, su orgullo luchando contra la necesidad desesperada que tenía de salvar el negocio de 50 millones de euros. «Elena, si realmente puedes traducir estos documentos...» «Puedo», lo interrumpió ella, «pero mis condiciones siguen siendo las mismas. $1,000. $1,000 por salvar 50 millones», murmuró uno de los inversionistas. «Es la mejor inversión que haremos este año». Ricardo asintió lentamente, la derrota y la realización mezclándose en su expresión. «Está bien, Elena, acepto tus condiciones». Elena asintió y se acercó finalmente al escritorio. Cuando tomó los documentos en sus manos, algo cambió en su postura, en su expresión. Era como si estuviera volviendo a ser quien realmente era, como si el uniforme de limpieza fuera solo un disfraz que finalmente podía quitarse. Comenzó a leer en voz alta, traduciéndolo al español perfecto, y cada palabra que salía de su boca era como una revelación. No solo sabía búlgaro, lo dominaba como una nativa. Su pronunciación era impecable, su comprensión de los términos técnicos era absoluta, pero mientras traducía, Elena hizo una pausa. Sus ojos se habían fijado en una sección particular del documento, y su expresión cambió dramáticamente. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo, notando el cambio. Elena levantó la vista, y por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, se veía genuinamente preocupada. «Señor Vega», dijo lentamente, «hay algo más en estos documentos, algo que va a cambiar todo». La oficina contuvo la respiración. «¿Qué es?», susurró Carmen. Elena miró directamente a Ricardo y sus siguientes palabras sacudieron los cimientos de todo lo que creían saber sobre su situación. «No es solo una transferencia de 50 millones, es una investigación por lavado de dinero. Y según estos documentos, Corporación Atlántida está siendo investigada por las autoridades europeas». El mundo se detuvo, y Elena acababa de demostrar que ella era la única persona en esa oficina capaz de salvarlos, o de destruirlos completamente. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue ensordecedor. La palabra investigación flotaba en el aire como una amenaza tangible, envenenando cada respiración en esa oficina que momentos antes había sido el centro de burlas y humillación. Ricardo sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima, cada célula de su cuerpo despertando al peligro inminente. «¿Investigación?», la voz le salió como un susurro ronco, como si pronunciar la palabra en voz alta pudiera materializarla en algo aún más terrible. «Elena, por favor dime que entendiste mal». Los inversionistas se habían puesto pálidos. Carmen temblaba visiblemente mientras se aferraba al respaldo de una silla. Miguel había dejado de existir prácticamente, encogiéndose en su escritorio como si quisiera volverse invisible.
Patricia mantenía la mano sobre el teléfono, sin saber si debía llamar a alguien o simplemente esperar que la pesadilla terminara. Elena mantenía los documentos en sus manos con la firmeza de quien sostiene evidencia crucial en un juicio. Sus ojos recorrían las líneas en búlgaro con una concentración absoluta, y cada segundo que pasaba sin que hablara aumentaba la tensión hasta niveles insoportables. «No entendí mal», dijo finalmente, su voz cortando el aire como un bisturí. «La Comisión Europea de Delitos Financieros ha iniciado una investigación formal contra Corporación Atlántida por presuntas operaciones de blanqueo de capitales a través de subsidiarias en Bulgaria y Rumania». «Eso es imposible», estalló Ricardo, levantándose de su silla con tanta fuerza que la hizo rodar hasta chocar contra la ventana. «Esta empresa es completamente legítima. Tenemos todas las certificaciones, todos los permisos. Según estos documentos», continuó Elena sin inmutarse por el arrebato, «la investigación se centra específicamente en transferencias realizadas durante los últimos 18 meses. Mencionan transacciones por un total de 200 millones de euros que no coinciden con las actividades comerciales declaradas». Carmen se llevó la mano a la boca reprimiendo un grito. «¡200 millones! Eso es más que todo nuestro volumen de negocios del año pasado». Uno de los inversionistas, un hombre de cabello plateado llamado Augusto Mendoza, se acercó lentamente a Elena. Su experiencia en el mundo financiero le había enseñado a detectar cuando una situación estaba absolutamente fuera de control. «Señorita Elena», dijo con una voz cuidadosamente controlada, «esos documentos especifican qué autoridad búlgara está colaborando con la investigación europea». Elena asintió gravemente. «El Ministerio de Finanzas de Bulgaria, División de Crímenes Económicos. También menciona cooperación directa con Interpol». Hizo una pausa leyendo más detalles. «Y hay una orden de congelamiento de activos pendiente que entraría en efecto inmediatamente si no se presenta una respuesta formal a estas acusaciones antes del plazo». «¿Cuál es el plazo exacto?», preguntó Augusto, aunque por su expresión parecía temer la respuesta. «Mañana, 14 horas, hora de Sofía. Si no hay respuesta, proceden con el congelamiento automático de todas las cuentas asociadas con Corporación Atlántida en el sistema bancario europeo». La declaración cayó como una sentencia de muerte. Ricardo se desplomó de vuelta en su silla, su cara perdiendo todo el color. Las implicaciones eran catastróficas. No solo perderían la fusión de 50 millones, sino que podrían perder acceso a todos sus activos internacionales. «Esto tiene que ser un error», murmuró Carmen, aunque su voz carecía de convicción. «Ricardo, dile que esto tiene que ser un malentendido». «Elena», la voz de Ricardo era la de un hombre derrotado. «¿Hay algo más? ¿Algo que indique exactamente qué transacciones están cuestionando?». Elena continuó leyendo, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Cada segundo que pasaba, su expresión se volvía más sombría. «Mencionan específicamente las transferencias canalizadas a través de empresa balcánica Inversores Sociedad Anónima, registrada en Bucarest, pero operando desde cuentas en Sofía». La reacción de Ricardo fue inmediata y devastadora. Su cara pasó del blanco al gris, y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Carmen lo notó de inmediato. «¿Ricardo? ¿Qué pasa? ¿Conoces esa empresa?». «Balcánica Inversores», susurró Ricardo, como si estuviera pronunciando el nombre de su propia tumba. Es una de nuestras subsidiarias. Maneja las operaciones del este de Europa». «¿Y?», preguntó Miguel, aunque su intuición le decía que no quería saber la respuesta. «Y yo autorizo personalmente todas las transferencias principales», admitió Ricardo, su voz deshaciéndose. «Si están investigando esas operaciones, si encontraron algo irregular», no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos entendieron las implicaciones. Ricardo no solo estaba enfrentando la ruina financiera de su empresa, sino potencialmente cargos criminales personales. Elena, que había estado observando la reacción de Ricardo con atención clínica, cerró los documentos lentamente. «Señor Vega, hay algo que necesita entender. Esta no es una investigación preliminar. Según la documentación, han estado recopilando evidencia durante meses. Tienen testimonios, registros bancarios, comunicaciones internas». «¿Comunicaciones internas?».
Carmen palideció aún más. ¿Qué tipo de comunicaciones? Emails, llamadas grabadas, documentos internos que aparentemente fueron filtrados por alguien dentro de la organización. La paranoia se extendió por la oficina como un virus. Cada empleado comenzó a mirar a los demás con sospecha. ¿Quién había estado pasando información? ¿Quién había traicionado a la empresa? Espera, la voz de Patricia cortó la tensión. Elena, ¿cómo sabes tanto sobre investigaciones financieras internacionales? ¿Los traductores del ministerio manejan este tipo de casos? La pregunta flotó en el aire como una nueva bomba esperando explotar. Elena se quedó inmóvil por un momento, y por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, se veía vulnerable. No solo era traductora, dijo finalmente, su voz más suave pero cargada de una tristeza profunda. Durante mis últimos años en el ministerio, trabajé directamente con la Unidad de Crímenes Económicos Internacionales. Era especialista en casos de lavado de dinero y evasión fiscal. El impacto de esta revelación fue como recibir un golpe en el estómago. Ricardo la miró con una mezcla de asombro y creciente respeto, pero también con algo que se parecía al miedo. ¿Especialista en lavado de dinero?, articuló Augusto. Entonces sabes precisamente lo que significan esos documentos. Sé exactamente lo que significan, confirmó Elena, y sé exactamente lo que les va a pasar si no manejan esta situación correctamente. Carmen se acercó tímidamente a Elena. ¿Por qué dejaste el ministerio? ¿Por qué terminaste trabajando aquí como empleada de limpieza?, completó Elena, sin amargura, pero con una resignación que partía el corazón. Porque denuncié un caso de corrupción dentro del mismo ministerio. La revelación cayó como la pieza final de un rompecabezas devastador. Ahora todo comenzaba a tener sentido. La competencia profesional, el conocimiento especializado, la dignidad inquebrantable incluso bajo humillación. ¿Corrupción en el ministerio?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Elena asintió lentamente. Descubrí que algunos funcionarios estaban vendiendo información confidencial de investigaciones a las empresas que estaban siendo investigadas. Cuando lo reporté, se aseguraron de que nunca pudiera trabajar en el sector público otra vez. Te destruyeron profesionalmente por hacer lo correcto, murmuró Carmen, la comprensión y la culpabilidad llenando su voz. Me destruyeron profesionalmente, confirmó Elena. Perdí mi carrera, mi reputación, mis contactos. Necesitaba trabajar para mantener a mi hija, y este era el único empleo que pude conseguir sin referencias del sector público. La oficina se sumió en un silencio cargado de culpabilidad y reconocimiento. Todos comenzaron a entender la magnitud de lo que habían estado presenciando. Una mujer que había sacrificado su carrera por la integridad, humillada diariamente por personas que no merecían limpiar sus zapatos. Elena, la voz de Ricardo era completamente diferente ahora, llena de una humildad que nunca había mostrado antes. Si realmente sabes sobre este tipo de investigaciones, ¿hay alguna manera de salir de esto? Elena lo miró directamente a los ojos. Depende de si realmente son culpables de lo que los están acusando. ¿Y si lo somos?, preguntó Ricardo, la honestidad brutal finalmente saliendo a la superficie. Entonces necesitan la mejor defensa legal que el dinero pueda comprar, cooperación total con las autoridades y un milagro. ¿Y si no lo somos? Elena examinó nuevamente los documentos. Si realmente son inocentes, entonces estos documentos contienen pistas sobre quién realmente está detrás del lavado de dinero. Pero desentrañar esa información requiere conocimiento especializado en investigaciones financieras. Conocimiento que tú tienes, conocimiento que tengo. Ricardo miró a los inversionistas, luego de vuelta a Elena. La mujer que había humillado esa misma mañana ahora se había convertido en su única esperanza de salvación. Elena, dijo finalmente, su orgullo completamente destrozado, no solo necesito que traduzcas esos documentos, necesito que nos ayudes a entender específicamente con qué nos estamos enfrentando. Eso va a costar más que $1000, respondió Elena, y por primera vez había una sonrisa mínima en sus labios. ¿Cuánto más? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Si quieren que analice toda la investigación, identifique las vulnerabilidades legales y les ayude a desarrollar una estrategia de respuesta, estamos hablando de trabajo de consultoría legal especializada. Nombra tu precio.
$50.000, más gastos. La cifra hizo que varios empleados se tambalear. Era más dinero del que la mayoría de ellos veía en un año completo. ¿50.000? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. Es menos del 0.1% de lo que está en juego, explicó Elena tranquilamente. Y considerando que soy literalmente la única persona en esta sala que puede navegar este tipo de crisis, me parece justo. Ricardo no dudó ni un segundo. Acepto. Elena asintió profesionalmente. Entonces necesito un espacio de trabajo privado, acceso a Internet, y que nadie me interrumpa durante las próximas 6 horas. También van a tener que llamar a sus abogados corporativos inmediatamente. ¿Por qué 6 horas?, preguntó Patricia. Elena miró el reloj en la pared, calculando rápidamente las zonas horarias, porque en 6 horas es medianoche en Bulgaria, y a esa hora se activa automáticamente la siguiente fase de la investigación. ¿Qué siguiente fase?, preguntó Augusto, aunque temía la respuesta. Elena levantó la última página de los documentos, señalando una sección que nadie más podía leer. Órdenes de arresto internacional. El mundo se detuvo completamente, y Elena, la mujer que había comenzado el día como empleada invisible de limpieza, ahora tenía el destino de toda la corporación literalmente en sus manos. La venganza nunca había sabido tan dulce. Las palabras órdenes de arresto internacional resonaron por la oficina como el eco de una sentencia de muerte. Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies y por primera vez en su vida adulta experimentó el sabor metálico del miedo puro corriendo por sus venas. Los inversionistas intercambiaban miradas de pánico absoluto, mientras Carmen se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de mármol congelada en el momento exacto de recibir la peor noticia posible. Elena observaba las reacciones con la frialdad clínica de una cirujana examinando el daño antes de una operación compleja. Ya no quedaba rastro de la mujer humillada que había empujado un carrito de limpieza esa mañana. En su lugar se alzaba una profesional consumada que sabía exactamente cómo navegar las aguas traicioneras del crimen financiero internacional. «Señorita Elena», la voz de Augusto Mendoza temblaba como la de un niño perdido. Cuando dice órdenes de arresto, ¿se refiere específicamente a Ricardo? ¿Se refiere a cualquier persona que haya autorizado las transferencias cuestionadas?, respondió Elena con una precisión que helaba la sangre. Según la documentación, eso incluye al CEO, al director financiero, y a cualquier ejecutivo que haya firmado autorizaciones por montos superiores a 5 millones de euros. Carmen emitió un sonido ahogado que era mitad gemido, mitad llanto. Yo firmé autorizaciones. Durante las vacaciones de Ricardo el año pasado yo tenía poder para aprobar transferencias grandes. ¿Cuántas?, preguntó Elena, su voz profesional pero no sin compasión. No lo sé, tal vez 20, 30. Carmen se desplomó en una silla, la realidad aplastándola como una avalancha. Confié en los departamentos. Si ellos decían que las transferencias eran legítimas, el desconocimiento no es defensa válida en cortes europeas, interrumpió Elena suavemente. Pero la manipulación y el engaño sí pueden ser factores atenuantes. Ricardo levantó la cabeza, aferrándose a esa pequeña esperanza como un náufrago a un trozo de madera. ¿Estás diciendo que alguien nos manipuló para aprobar esas transferencias? Elena extendió los documentos sobre el escritorio de Carmen, organizándolos meticulosamente. Estoy diciendo que vamos a descubrir exactamente qué pasó. Pero primero necesito que entiendan algo. Desde este momento, yo no soy su empleada de limpieza. Soy su consultora legal especializada y van a hacer exactamente lo que yo les diga, cuando se los diga. El cambio en la dinámica de poder era tan dramático que resultaba casi surreal. Horas antes Ricardo le gritaba por obstruir el paso de inversionistas. Ahora ella dictaba términos a toda la sala como si fuera la CEO de facto. «Entendido», murmuró Ricardo, la humildad forzándose a través de años de arrogancia arraigada. «Primero», comenzó Elena, adoptando completamente su rol profesional, «van a cancelar todas las reuniones del día. Segundo, van a conseguir todos los registros de transferencias de los últimos 2 años. Tercero, van a llamar inmediatamente a sus abogados corporativos y decirles que vengan ahora». «¿Todos los registros?», preguntó Miguel, que había permanecido silencioso como un fantasma.
Esos son miles de documentos. Elena lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder. Miguel, ¿verdad? Durante meses me has tratado como si fuera invisible. Ahora mismo soy lo único que se interpone entre tú y una posible implicación criminal. Te sugiero que hagas exactamente lo que pido sin cuestionamientos. Miguel asintió frenéticamente, completamente dominado por la autoridad natural que Elena irradiaba ahora que estaba en su elemento. Patricia, que había estado haciendo llamadas discretas, se acercó con información. Elena, los abogados de Mendoza en Associates están en camino. Dicen que pueden estar aquí en 1 hora. Bien. ¿Y los registros? El departamento de contabilidad está imprimiendo todo ahora mismo, respondió Carmen, que había recuperado algo de compostura pero seguía visiblemente temblorosa. Elena se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Durante un momento, su máscara profesional se resquebrajó ligeramente, y algo profundamente personal apareció en su expresión. Elena, la voz de Augusto era cuidadosa, respetuosa. ¿Puedo preguntarte algo personal? Puede intentarlo. Cuando denunciaste la corrupción en el ministerio, sabías que te iba a costar todo. Elena se volteó hacia él, y por primera vez sus ojos mostraron la profundidad del dolor que había estado escondiendo. Sabía que me iba a costar mucho. No sabía que me iba a costar todo. ¿Qué pasó exactamente? Carmen preguntó suavemente, como si temiera que la respuesta fuera demasiado dolorosa para escuchar. Elena regresó al escritorio y se sentó en la silla que había sido de Ricardo. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie presente. Descubrí que mi jefe inmediato estaba vendiendo información de investigaciones activas a un cartel de empresas multinacionales. Empresas que estaban siendo investigadas por exactamente el mismo tipo de crímenes de los que ustedes están siendo acusados. ¿Y lo reportaste?, preguntó Patricia. Lo reporté siguiendo todos los protocolos oficiales. Presenté evidencia documentada, testimonios, registros bancarios que demostraban los pagos. Elena hizo una pausa, el dolor evidente en su voz. Lo que no sabía era que la corrupción llegaba hasta niveles mucho más altos de los que imaginaba. El silencio que siguió era pesado como el plomo. «¿Qué tan altos?», murmuró Ricardo. Hasta el mismo ministro. La revelación cayó como una bomba. Todos entendieron inmediatamente las implicaciones. Elena no había denunciado a un funcionario corrupto cualquiera. Había denunciado a toda una red que incluía a las personas más poderosas del gobierno. «Por eso te destruyeron», murmuró Carmen, la comprensión llenando su voz. No era venganza, era autopreservación. Me acusaron de fabricar evidencia, de tener problemas psicológicos, de ser una empleada problemática y desestabilizadora, continuó Elena, su voz manteniéndose firme a pesar del dolor evidente. No solo me despidieron, se aseguraron de que nunca pudiera trabajar en ningún sector relacionado con el gobierno. Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Elena, lo que hiciste fue heroico. Elena lo miró con una expresión que era mitad agradecimiento, mitad ironía amarga. Los héroes en las películas reciben medallas y reconocimiento. En la vida real terminan limpiando pisos para sobrevivir. Pero seguiste luchando, observó Augusto. Podrías haberte dado por vencida, haber aceptado que el sistema había ganado. Tengo una hija, respondió Elena simplemente. Ella necesitaba ver que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando duele. La entrada abrupta de un hombre con traje negro cortó el momento emocional. Era Sebastián Mendoza, el abogado principal de Mendoza and Associates, conocido en la ciudad por manejar casos de alto perfil corporativo. Señor Vega, vine tan rápido como pude. Patricia me dio algunos detalles por teléfono, pero necesito... Se detuvo abruptamente cuando vio a Elena sentada en la silla principal con documentos oficiales esparcidos ante ella. Disculpe, pero... ¿quién es usted? Soy Elena Morales, especialista en crímenes económicos internacionales y consultora legal de Corporación Atlántida, respondió ella con una autoridad que hizo que Sebastián parpadeara sorprendido. Consultora legal. Ricardo, no me dijiste que habían contratado consultoría externa. No la contraté hasta hace 1 hora, admitió Ricardo, su voz pequeña. Elena está aquí porque ella es la única persona que puede salvarnos. Sebastián miró a Elena con renovado interés profesional.
¿Puedo ver sus credenciales? Elena se levantó y se dirigió a su bolso, que había estado guardado en el armario de limpieza. Cuando regresó, tenía una carpeta que claramente había estado esperando el momento adecuado para usar. Dentro, había copias de diplomas, certificaciones internacionales y cartas de recomendación de organismos europeos. Sebastián examinó los documentos con creciente asombro. Universidad Complutense, Madrid. Maestría en Derecho Internacional Económico. Certificación en Investigaciones Financieras por la Comisión Europea. Especialización en blanqueo de capitales del Instituto de Delitos Económicos de Viena. Levantó la vista hacia Elena con respeto genuino. Señorita Morales, sus credenciales son impresionantes. Gracias. Ahora necesito que revise estos documentos búlgaros mientras yo analizo los registros corporativos. Durante la siguiente hora, la oficina se transformó en una sala de crisis operativa. Elena dirigía las actividades como una general comandando tropas, asignando tareas específicas a cada persona, mientras ella se sumergía en montañas de documentos financieros. Carmen y Patricia organizaban archivos por fecha y monto. Miguel preparaba presentaciones digitales de las transferencias cuestionadas. Ricardo y Augusto coordinaban con otros inversionistas para alertarlos sobre la situación. Sebastián revisaba las implicaciones legales de cada acusación. Y Elena trabajaba con una intensidad y competencia que dejaba a todos sin aliento. Sus ojos se movían rápidamente por columnas de números, identificando patrones que otros habrían tardado días en encontrar. Sus anotaciones eran precisas, metódicas, devastadoramente efectivas. «Encontré algo», anunció Elena después de 2 horas de trabajo concentrado. Su voz tenía una calidad diferente, como la de un detective que acababa de resolver un caso complejo. Toda la oficina se detuvo. Sebastián levantó la vista de sus documentos legales. Ricardo se acercó nerviosamente. «Las transferencias cuestionadas no fueron autorizadas por ustedes», declaró Elena, y el alivio en la sala fue palpable. «Fueron procesadas usando códigos de autorización que habían sido revocados hacía meses». «¿Qué significa eso?», preguntó Carmen. «Significa que alguien con acceso a sistemas internos estaba usando autorizaciones falsas para mover dinero. Alguien que conocía lo suficiente sobre sus procedimientos para hacerlo parecer legítimo». «¿Alguien de adentro?», murmuró Ricardo. Elena asintió gravemente. «Alguien de adentro. Alguien con acceso a códigos revocados y conocimiento de sus sistemas de transferencia». Sebastián se acercó al escritorio. «¿Puede identificar quién?». Elena sonrió por primera vez en horas, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar exactamente lo que estaba buscando. «No solo puedo identificar quién», dijo, volteando su computadora portátil para que todos pudieran ver la pantalla. «Puedo mostrarles precisamente cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron y a dónde fue cada centavo del dinero robado». En la pantalla había un diagrama complejo que mostraba una red de transferencias financieras que se extendía por múltiples países y docenas de cuentas bancarias. «El dinero no desapareció», continuó Elena. «Fue sistemáticamente desviado a una red de empresas fantasma, todas controladas por la misma persona». «¿Quién?», preguntó Ricardo, aunque parte de él temía la respuesta. Elena se volteó hacia la puerta de la oficina, donde una figura familiar acababa de aparecer. «Hola, Elena», dijo la voz desde la entrada. «Había escuchado que estabas trabajando aquí. Qué pequeño es el mundo». Todos se voltearon para ver a un hombre de mediana edad, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una cara que Elena conocía demasiado bien. «Hola, Mauricio», respondió Elena, su voz letal como hielo. «Imagino que no esperabas volver a verme». «¿Quién es Mauricio?», susurró Carmen. Elena nunca apartó su mirada del hombre en la puerta. «Mauricio Santander, mi ex jefe en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El hombre que dirigía la red de corrupción que denuncié, y al parecer, el hombre que ha estado robando millones de dólares de Corporación Atlántida». El mundo acababa de voltearse completamente. La aparición de Mauricio Santander en la puerta fue como si un fantasma del pasado hubiera materializado en la realidad, trayendo consigo todos los demonios que Elena creía haber enterrado. El aire en la oficina se volvió denso, cargado de una tensión eléctrica
que hizo que cada persona presente sintiera como si estuviera presenciando el momento antes de que estallara una tormenta devastadora. Elena se levantó lentamente de su silla, sus movimientos controlados pero cargados de una energía peligrosa. Sus ojos nunca se apartaron de Mauricio, como un depredador que había encontrado finalmente a su presa después de años de espera paciente. Mauricio, dijo su nombre como si fuera veneno en sus labios. Qué coincidencia tan interesante que aparezcas precisamente hoy. Mauricio entró a la oficina con la confianza arrogante de alguien acostumbrado a controlar cualquier situación. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Elena, y su sonrisa predatoria revelaba dientes perfectamente blancos que contrastaban con la oscuridad de sus intenciones. Elena, siempre tan dramática, se rió, pero había nerviosismo en su voz que no pudo disimular completamente. Cuando me enteré de que estabas trabajando aquí, tuve que venir a verte. Nostalgia, supongo. Ricardo se había quedado paralizado, observando el intercambio como si estuviera viendo una película de suspense donde no entendía completamente la trama. Carmen se había acercado instintivamente a Sebastián, buscando la protección que ofrecía la presencia de un abogado. Miguel había sacado discretamente su teléfono, grabando lo que claramente iba a ser un momento histórico. ¿Nostalgia? Elena soltó una risa que cortó el aire como cristal roto. ¿Es nostalgia lo que sientes cuando destruyes la vida de las personas que te descubren robando? Cuidado, Elena. La voz de Mauricio se endureció ligeramente. Las acusaciones sin fundamento pueden traer consecuencias legales. Sebastián se irguió inmediatamente. ¿Está amenazando a mi cliente, señor? Santander. Mauricio Santander. Se presentó con una reverencia burlesca. Y no estoy amenazando a nadie, simplemente recordando a la señorita Morales que las difamaciones tienen precio. Elena caminó lentamente alrededor del escritorio, acercándose a Mauricio con la gracia letal de un felino. ¿Difamaciones? Es difamación decir que robaste información confidencial de investigaciones gubernamentales. ¿Es difamación mencionar los pagos que recibías de empresas criminales? Esas son fantasías de una mujer que perdió su trabajo por incompetencia, replicó Mauricio, pero el sudor comenzaba a aparecer en su frente. ¿Incompetencia? La voz de Elena se elevó, cargada de años de dolor y humillación contenidos. ¿Llamas incompetencia al hecho de que descubriera tu red de corrupción? ¿Incompetencia a que documentara cada pago, cada transferencia ilegal, cada vida que destruiste? Ricardo finalmente encontró su voz. Espera. ¿Estás diciendo que este hombre es quien ha estado robando de mi empresa? Elena se volteó hacia Ricardo, sus ojos brillando con una satisfacción feroz. No solo estoy diciendo eso, puedo probarlo. Se dirigió hacia su computadora portátil y comenzó a teclear rápidamente. En la pantalla apareció un diagrama complejo que mostraba transferencias financieras, fechas y códigos de autorización. Mauricio, ¿reconoces estos números?, preguntó Elena, señalando hacia códigos específicos en la pantalla. Mauricio se acercó tratando de mantener su compostura, pero Elena pudo ver el momento exacto en que reconoció lo que estaba viendo. Su cara palideció ligeramente. No tengo idea de qué estás hablando, mintió, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Son los códigos de acceso que robaste de los archivos del ministerio antes de que te despidieran, declaró Elena triunfalmente. Los mismos códigos que has estado usando para autorizar transferencias falsas desde Corporación Atlántida. Carmen se cubrió la boca con la mano. ¿Cómo es posible que tuviera acceso a nuestros sistemas? Elena continuó tecleando, revelando más información. Porque Mauricio no trabaja solo. Durante años ha construido una red de contactos corruptos en empresas, bancos y agencias gubernamentales. Cuando yo lo denuncié, no solo perdí mi trabajo, él perdió su fuente principal de ingresos ilegales. Entonces necesitaba encontrar nuevas fuentes, murmuró Sebastián, siguiendo la lógica. Exactamente. Y Corporación Atlántida, con sus operaciones internacionales y volúmenes altos de transferencias, era el blanco perfecto. Mauricio había comenzado a retroceder hacia la puerta, pero Patricia había llamado discretamente a seguridad y 2 guardias aparecieron bloqueando la salida. «No pueden detenerme», dijo Mauricio, su máscara de confianza desmoronándose completamente.
No tienen autoridad legal. No, concordó Elena, pero sí tenemos esto. Levantó su teléfono mostrando que había estado grabando toda la conversación. Y también tengo esto. Presionó una tecla en su computadora y en la pantalla apareció un documento que hizo que Mauricio se tambaleara. Era una confesión completa, detallada, con firmas y sellos oficiales. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo, acercándose para leer. Es la confesión original que Mauricio firmó cuando lo confronté en el ministerio, explicó Elena. La confesión que él pensaba que había sido destruida cuando me despidieron. ¿Cómo tienes eso?, murmuró Mauricio, su voz apenas un susurro. Elena sonrió con una satisfacción que había estado esperando años para sentir, porque nunca confié completamente en el sistema. Hice copias de todo antes de presentar mi denuncia oficial, copias que he estado guardando, esperando el momento correcto. ¿Durante todos estos años has tenido evidencia contra él?, preguntó Carmen asombrada. Durante todos estos años he tenido evidencia contra toda la red, corrigió Elena. Nombres, fechas, montos, cuentas bancarias, todo. Mauricio finalmente explotó. Eres una vengativa. Todo esto es porque no pudiste aceptar que perdiste. No perdí nada. Elena se acercó a él, su voz letal como hielo. Me robaron todo. Mi carrera, mi reputación, mi futuro, pero nunca perdí mi integridad. Nunca perdí mi determinación de ver que se hiciera justicia. Y ahora, continuó Elena volteándose hacia toda la sala, vamos a hacer exactamente eso. Comenzó a tipear en su computadora, accediendo a archivos que había estado preparando durante años. En estos documentos está la evidencia completa contra Mauricio y su red. Evidencia que voy a entregar simultáneamente a las autoridades búlgaras, españolas y europeas. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Augusto nerviosamente. Significa que Corporación Atlántida no solo va a quedar exonerada de todos los cargos, respondió Elena, sino que van a ser reconocidos como víctimas de un esquema criminal internacional. La sala erupcionó en murmullos de alivio y asombro. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Miguel dejó de grabar, demasiado impactado para seguir funcionando. Patricia abrazó espontáneamente a uno de los guardias de seguridad, pero Elena no había terminado. Mauricio se volteó hacia su némesis que ahora estaba claramente derrotado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Cuál?, murmuró él resignado. Tú destruiste vidas para enriquecerte. Yo sacrifiqué mi vida para proteger a otros. Tú construiste tu poder sobre mentiras y corrupción. Yo construí mi fuerza sobre la verdad y la integridad. Elena se acercó más, su voz bajando a un susurro que era más aterrador que cualquier grito. Y ahora, después de años de espera, después de años de humillación, después de años de limpiar pisos mientras tú vivías en mansiones compradas con dinero robado, finalmente voy a verte donde perteneces. ¿Dónde?, preguntó Mauricio, aunque claramente no quería saber la respuesta. En prisión. Elena presionó la tecla de envío en su computadora. En la pantalla aparecía archivos enviados exitosamente a múltiples direcciones de correo electrónico de agencias policiales internacionales. Ya está hecho, anunció Elena a la sala. En menos de una hora, Mauricio Santander será buscado por Interpol por crímenes financieros en 6 países diferentes. Mauricio se desplomó en una silla, enteramente derrotado. No puedes hacer esto. Tienes que seguir procedimientos legales. ¿Procedimientos legales? Elena se rió, pero no con diversión, sino con justicia feroz. ¿Como los procedimientos legales que tú seguiste cuando me destruiste? ¿Como los procedimientos legales que ignoraste cuando robaste millones? Sebastián se acercó con documentos en la mano. Señorita Morales, esto es extraordinario. Con esta evidencia no solo podemos limpiar el nombre de Corporación Atlántida, sino que podemos demandar por daños y perjuicios. Y recuperar cada centavo que robó, añadió Elena, porque también tengo la ubicación exacta de todas las cuentas donde escondió el dinero. Ricardo se acercó lentamente a Elena, su cara mostrando una mezcla de asombro, gratitud y profunda vergüenza. Elena, yo no sé qué decir. Todo este tiempo tú era exactamente quien siempre fui, lo interrumpió Elena. Una profesional competente que merecía respeto, una mujer que luchó por la justicia incluso cuando le costó todo, una persona que nunca perdió su dignidad,
sin importar cómo fuera tratada. Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. Elena, perdóname. Todos nosotros te tratamos como si fueras invisible, como si no tuvieras valor. Me trataron como empleada de limpieza porque era empleada de limpieza, respondió Elena, pero su voz ya no tenía amargura. El problema no era mi trabajo. El problema era que ustedes creían que el trabajo definía el valor de una persona. Miguel se acercó tímidamente. Elena, ¿puedes perdonarnos? Elena los miró a todos, una por una, viendo la sinceridad en sus caras, el arrepentimiento genuino, la comprensión tardía de lo que habían hecho. Ya los perdoné, dijo finalmente, porque guardar rencor solo me habría hecho daño a mí. En ese momento llegaron los primeros agentes de policía, alertados por las autoridades internacionales. Mauricio fue arrestado sin resistencia, completamente quebrado por la magnitud de la justicia que finalmente lo había alcanzado. Y Elena, de pie en medio de la oficina que había limpiado durante meses, ya no era invisible, era victoriosa. Las sirenas de los carros policiales se desvanecían en la distancia, llevándose con ellas a Mauricio Santander y años de pesadillas que habían perseguido a Elena como sombras implacables. La oficina de Corporación Atlántida había quedado envuelta en un silencio extraño, como si el aire mismo estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Era el tipo de silencio que viene después de las tormentas devastadoras, cuando el mundo intenta reorganizarse en una nueva realidad. Elena permanecía de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante ella, pero por primera vez en años no se sentía pequeña ante su inmensidad. Sus manos ya no temblaban, sus hombros ya no estaban encorvados bajo el peso de la humillación. Había algo diferente en su postura, una dignidad recuperada que irradiaba desde su núcleo como luz dorada. Elena, la voz de Ricardo rompió el hechizo del momento. Se había acercado con pasos vacilantes, como si estuviera caminando sobre cristal roto. No encuentro palabras para expresar. No necesitas encontrarlas, lo interrumpió Elena suavemente, volteándose para mirarlo. Sus ojos ya no reflejaban dolor ni resentimiento. Había algo más profundo allí, algo que se parecía a la paz. Las palabras son fáciles, Ricardo. Son las acciones las que realmente importan. Carmen se acercó, sus mejillas aún húmedas por lágrimas que habían sido tanto de alivio como de vergüenza. Elena, durante todos estos meses, yo vi cómo te tratábamos y nunca dije nada. Fui cobarde. No fuiste cobarde, respondió Elena con una gentileza que sorprendió a todos los presentes. Fuiste humana. Todos queremos pertenecer, ser aceptados. Es más fácil seguir la corriente que desafiar el statu quo. Patricia se unió al grupo que se había formado alrededor de Elena, como planetas orbitando alrededor de una nueva estrella. Pero tú sí desafiaste el statu quo. En el ministerio, aquí, siempre has luchado por lo correcto. Elena sonrió, pero era una sonrisa teñida de melancolía. Luchar por lo correcto no siempre te hace popular. A menudo te hace solitaria. Miguel, que había permanecido en silencio desde el arresto de Mauricio, finalmente encontró el valor para hablar. Elena, yo fui especialmente cruel contigo. Hice videos, me reí, te traté como si fueras... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Como si fuera menos que tú, completó Elena, pero sin crueldad en su tono. Miguel, tienes 25 años. Cuando yo tenía tu edad, también cometí errores de juicio. También juzgué mal a las personas. ¿Pero cómo no me odias?, preguntó Miguel, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Después de todo lo que hice, Elena se acercó a él, y por primera vez desde que había comenzado toda esta saga, puso una mano maternal en el hombro de alguien de la oficina. Porque el odio es un veneno que uno bebe esperando que envenene a otro. Aprendí hace mucho tiempo que la única manera de sanar es perdonar. Augusto Mendoza, que había observado todo el intercambio con la sabiduría de sus años de experiencia, se aclaró la garganta. Elena, hay algo que necesitamos discutir, algo importante. Todos se voltearon hacia él, la tensión regresando ligeramente al ambiente. Tu posición en esta empresa, continuó Augusto, obviamente necesita cambiar. La pregunta es, ¿qué quieres tú? Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta.
Durante años había estado tan enfocada en sobrevivir día a día que había olvidado que podía tener deseos, ambiciones, sueños propios. No estoy segura de entender, dijo lentamente. Ricardo se adelantó, su voz cargada de una humildad genuina que nunca había mostrado antes. Elena, lo que Augusto está tratando de decir es que queremos ofrecerte algo más que consultorías temporales. Queremos ofrecerte un lugar permanente aquí, un lugar que refleje tu verdadero valor. ¿Qué tipo de lugar?, preguntó Elena, aunque algo en su interior ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Sebastián Mendoza, que había estado revisando documentos legales en silencio, se unió a la discusión. Elena, con tu experiencia en crímenes económicos internacionales, tus habilidades lingüísticas y tu conocimiento del sistema legal europeo, serías invaluable como directora de cumplimiento corporativo. ¿Directora? Elena sintió como si estuviera escuchando palabras en un idioma que reconocía, pero no creía completamente. Con un salario inicial de $150,000 anuales, añadió Augusto, más participaciones en las ganancias, seguro médico completo para ti y tu familia y un presupuesto de $30,000 anuales para educación continua. Las cifras flotaron en el aire como números imposibles. Elena había estado ganando menos de $2,000 al mes limpiando oficinas. La diferencia era tan astronómica que su mente luchaba por procesar la realidad. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Elena, con tus habilidades, podrías revolucionar cómo manejamos nuestras operaciones internacionales. Podrías implementar sistemas que eviten que lo que pasó con Mauricio vuelva a suceder, agregó Patricia entusiasmadamente. Podrías ayudar a otras empresas a protegerse contra fraude financiero, dijo Miguel, su voz llena de admiración genuina. Elena se alejó del grupo, necesitando espacio para procesar lo que estaba escuchando. Caminó hacia su antigua estación de trabajo, donde su carrito de limpieza aún estaba aparcado, olvidado en el caos del día. Por un momento, los dos mundos colisionaron en su mente, la mujer que había sido esa mañana y la mujer que podía llegar a ser. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Elena volteándose hacia Ricardo. Por supuesto. ¿Qué pasó con la persona que estaba en el puesto de cumplimiento antes? Ricardo intercambió miradas incómodas con Augusto. No teníamos director de cumplimiento. Pensamos que nuestros sistemas eran suficientes. ¿Y los antecedentes de empleados? ¿Las verificaciones de seguridad? También pensamos que eran suficientes, admitió Carmen con vergüenza. Elena asintió lentamente, entendiendo la ironía completa de la situación. Así que mientras yo limpiaba sus oficinas, alguien estaba robando millones de dólares justo debajo de sus narices. El grupo se quedó en silencio, la verdad golpeándolos como una bofetada fría. Elena, la voz de Ricardo era pequeña, vulnerable. ¿Nos ayudarás a ser mejores? Elena miró alrededor de la oficina, viendo las caras de las personas que habían sido sus tormentadores y que ahora se habían convertido en, ¿qué? ¿Colegas? ¿Amigos? ¿Familia disfuncional que había aprendido una lección dolorosa? Hay condiciones, dijo finalmente. Las que quieras, respondió Augusto inmediatamente. Primera, implementamos un programa de respeto laboral obligatorio para todos los empleados, desde el CEO hasta el personal de mantenimiento. Hecho, dijo Ricardo sin dudar. Segunda, establecemos un fondo de becas para hijos de empleados de todos los niveles. La educación no debería ser privilegio de unos pocos. Excelente idea, concordó Carmen. Tercera, contratamos personal de limpieza con salarios dignos y beneficios completos. El trabajo honesto merece compensación justa. Patricia sonrió. Eso es hermoso, Elena. Y cuarta, Elena hizo una pausa, su voz llenándose de emoción. Quiero dedicar tiempo a ayudar a otras personas como yo, personas que perdieron sus carreras por hacer lo correcto, personas que necesitan una segunda oportunidad. Miguel se acercó. ¿Podría ayudar con eso? Con el programa de segundas oportunidades, digo. Me gustaría hacer algo significativo. Elena lo miró con sorpresa genuina, viendo algo en sus ojos que no había estado allí antes. Madurez, tal vez, o comprensión, o simplemente el deseo de ser mejor persona. Me encantaría tu ayuda, Miguel. Sebastián Mendoza se aclaró la garganta. Elena, hay otro asunto que debemos discutir. La recompensa. ¿Recompensa?
Por recuperar los fondos robados, explicó Augusto. El dinero que Mauricio desvió suma más de 200 millones de dólares. La ley establece que quien ayude a recuperar fondos robados tiene derecho a un porcentaje de recuperación. Elena se quedó callada, procesando las implicaciones. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de dólares, continuó Sebastián. 10 millones de dólares. Elena había comenzado el día pidiendo $1000 por una traducción. Ahora estaba mirando una cifra que cambiaría no solo su vida, sino la vida de generaciones futuras de su familia. No puedo aceptar eso, dijo finalmente. ¿Qué? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. 10 millones es demasiado. Acepto 1 millón y el resto va al fondo de víctimas de crímenes financieros. La generosidad de la oferta dejó a todos sin palabras. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, que había sido humillada y despreciada, ofreciendo regalar 9 millones de dólares para ayudar a otras víctimas. Ricardo se acercó lentamente, extendiendo su mano. Elena, sería un honor trabajar contigo. Elena miró su mano extendida, recordando todas las veces que esa misma mano la había despedido con gestos arrogantes. La había ignorado, la había tratado como invisible. Pero ahora era una mano diferente, una mano humilde, pidiendo perdón, ofreciendo respeto. Elena la estrechó firmemente. El honor, dijo con una sonrisa que iluminó toda la oficina, es mío. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número internacional que reconoció inmediatamente. Disculpen, dijo, contestando en búlgaro fluido. La conversación duró varios minutos, durante los cuales la expresión de Elena cambió gradualmente de sorpresa a asombro absoluto. Cuando colgó, todos la miraban expectantes. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen. Elena los miró a todos, una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. Era el Ministerio de Justicia de Bulgaria, dijo lentamente. Al parecer, la captura de Mauricio ha destapado una red criminal mucho más grande de lo que imaginábamos. ¿Más grande cómo?, preguntó Ricardo nerviosamente. Elena se dirigió hacia el escritorio principal, reclamando su lugar como la nueva directora de cumplimiento de Corporación Atlántida. Lo suficientemente grande como para que me hayan ofrecido liderar una unidad especial internacional para desmantelar toda la operación. La oficina se sumió en silencio mientras todos procesaban las implicaciones de lo que acababa de decir. Elena Morales, que había comenzado el día como empleada invisible de limpieza, ahora tenía la oportunidad de convertirse en una de las investigadoras de crímenes económicos más importantes del mundo. Pero eso era solo el comienzo de su historia. Una semana había transcurrido desde que Elena recibió la llamada, que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de víctimas de fraude financiero alrededor del mundo. La oficina de Corporación Atlántida había sido transformada en un centro de operaciones que parecía sacado de una película de espionaje internacional, con agentes europeos, especialistas en delitos económicos y traductores de múltiples idiomas trabajando en perfecta sincronía, bajo la dirección de una mujer que hasta hace poco tiempo había sido invisible para todos ellos. Elena estaba de pie frente a una pizarra digital gigantesca, señalando conexiones entre empresas criminales que se extendían desde Bulgaria hasta México, pasando por paraísos fiscales en el Caribe. Su transformación había sido tan radical que los empleados originales de la empresa a menudo se quedaban boquiabiertos al verla dirigir operaciones que involucrarían la captura de criminales en 12 países diferentes. La red de Mauricio era solo la punta del iceberg, explicaba Elena a un grupo de agentes de Interpol que habían llegado esa mañana desde Lyon. Durante años, construyó una estructura que permitía el lavado de más de 2.000 millones de euros anuales. Ricardo, que ahora asistía a todas estas reuniones como estudiante, más que como jefe, levantó la mano tímidamente. Elena, ¿cómo es posible que una red así haya operado sin ser detectada? Elena se volteó hacia él con una expresión que había perdido completamente cualquier rastro de resentimiento. En su lugar, había algo que se parecía al afecto, el tipo de paciencia que una profesora experimentada tiene con un estudiante que genuinamente quiere aprender. Porque se escondía detrás de personas como tú, respondió gentilmente.
Empresarios legítimos que nunca cuestionaron las transferencias que les generaban ganancias extraordinarias. La codicia no siempre es criminal, Ricardo. A veces es simplemente conveniente ignorancia. Carmen, que había sido promovida a asistente personal de Elena, se acercó con un teléfono en la mano. Elena, hay alguien en la línea que dice ser del programa de noticias Justicia Internacional. Quieren entrevistarte sobre el caso. Elena suspiró suavemente. Durante la semana, había recibido llamadas de medios de comunicación de todo el mundo. La historia de la empleada de limpieza, que destapó una red criminal internacional, había capturado la imaginación global, convirtiéndose en símbolo de que la verdadera justicia puede venir de los lugares más inesperados. «Diles que después de las 5», respondió Elena. «Ahora tenemos trabajo que hacer». Patricia entró corriendo con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Elena, acaban de confirmar las últimas capturas. 16 arrestos simultáneos en 7 países. Todo coordinado desde esta oficina». La sala erupcionó en aplausos. Los agentes de Interpol, investigadores locales y empleados de Corporación Atlántida celebraron como si hubieran ganado una batalla crucial en una guerra que había durado demasiado tiempo. Pero Elena no se unió a la celebración. En cambio, se dirigió hacia la ventana mirando la ciudad con una expresión pensativa que hizo que varios de sus nuevos colegas se preocuparan. Miguel se acercó cuidadosamente. Durante la semana, había desarrollado una relación casi filial con Elena, quien había visto potencial en él que nadie más había reconocido. «Elena, ¿estás bien? Deberías estar celebrando». «Estoy bien, Miguel», respondió sin apartar la vista de la ventana. «Solo estoy pensando en todas las víctimas que nunca recuperarán lo que perdieron, en todas las familias que se destruyeron mientras nosotros estábamos ocupados ignorando las señales». «Pero salvaste a muchas otras familias», insistió Miguel. «Los fondos que recuperamos van a ayudar a miles de personas». Elena finalmente se volteó y había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una satisfacción tan profunda que parecía venir desde el alma misma. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó a la sala en general. Todos se acercaron formando un círculo alrededor de ella, como discípulos alrededor de un maestro. «No es que capturáramos a los criminales», continuó Elena. «No es que recuperáramos el dinero. Es que demostramos que cada persona tiene valor sin importar su trabajo, su posición social o cómo otros los perciban». Augusto Mendoza, que había observado toda la transformación con la sabiduría de sus años, asintió profundamente. «Elena, has cambiado más que esta empresa. Has cambiado a todas las personas en esta sala». «Todos ustedes se cambiaron a sí mismos», corrigió Elena. «Yo solo les mostré un espejo». En ese momento se abrió la puerta de la oficina y entró una joven hermosa con uniforme de estudiante universitaria. Era Sofía, la hija de Elena, que había venido directamente de sus clases de medicina. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia Elena con una alegría que contagió a toda la sala. «Acaban de anunciar en las noticias que vas a recibir la Medalla de Honor Ciudadana del presidente». La sala se quedó en silencio absoluto. La Medalla de Honor Ciudadana era el reconocimiento civil más alto que podía recibir una persona, reservado para quienes habían hecho contribuciones extraordinarias a la sociedad. ¿La Medalla de Honor? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. «Elena, eso es increíble». Elena abrazó a su hija, y por primera vez desde que había comenzado toda esta odisea, se permitió llorar abiertamente. Pero no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de una mujer que había recorrido el camino más difícil posible y había llegado al otro lado no solo intacta, sino transformada en algo más fuerte y hermoso. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», susurró Sofía en su oído. «Durante todos estos años, viendo cómo luchaste, cómo nunca te rendiste, cómo mantuviste tu dignidad incluso cuando otros no la respetaban, tú eres mi heroína». Ricardo se acercó tímidamente al momento madre-hija. «Elena, hay algo que necesito decirte». Elena se separó suavemente de Sofía y se volteó hacia él. «He estado pensando durante toda la semana», comenzó Ricardo, su voz temblando ligeramente, «en cómo pude estar tan ciego, cómo pude trabajar a metros de una mujer extraordinaria durante meses y tratarla como si fuera invisible».
Ricardo. No, déjame terminar, insistió él. Mi hija tiene la misma edad que Sofía. Si alguien tratara a mi hija como yo te traté a ti, me volvería loco de rabia. Pero tú me has enseñado algo que mi dinero y mi educación nunca pudieron enseñarme. ¿Qué? Preguntó Elena suavemente. Que la verdadera grandeza no tiene nada que ver con el poder o la posición. Tiene que ver con cómo tratas a las personas que crees que no pueden ayudarte. Tiene que ver con mantener tu integridad, incluso cuando nadie está viendo. Elena sonrió, y su sonrisa era tan cálida que parecía iluminar toda la oficina. Ricardo, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Sebastián Mendoza se aclaró la garganta. Elena, hay una última cosa. La Task Force Internacional, ¿has decidido si vas a aceptar dirigirla? La pregunta flotó en el aire como el momento final de una sinfonía, esperando la nota que daría cierre a toda la melodía. Elena miró alrededor de la sala, viendo las caras de personas que se habían convertido en mucho más que colegas. Se habían convertido en familia, en testimonio viviente de que las personas pueden cambiar, crecer y convertirse en versiones mejores de sí mismas. Voy a aceptar, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó el agente de Interpol. Que parte de la Task Force opere desde aquí, desde Corporación Atlántida. Esta empresa ha demostrado que puede transformarse completamente. Quiero que sea un ejemplo para otras organizaciones. ¿Y tu nuevo puesto como directora de cumplimiento?, preguntó Carmen. Elena miró a Miguel, viendo en sus ojos la madurez y determinación que había crecido durante la semana. Miguel va a asumir esas responsabilidades bajo mi supervisión. Ha demostrado que tiene el corazón y la inteligencia para el trabajo. Miguel se quedó sin palabras, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Elena, yo no merezco... Mereces la oportunidad de demostrar de qué estás hecho, lo interrumpió Elena. Igual que yo merecía esa oportunidad. Patricia levantó su teléfono. Elena, acaban de llegar más noticias. 3 empresas multinacionales han llamado pidiendo que implementes programas de respeto laboral en sus organizaciones. Y el alcalde quiere nombrarte ciudadana ejemplar de la ciudad, añadió Carmen. Elena levantó la mano pidiendo silencio. Cuando la sala se calmó, habló con una voz que llevaba el peso de toda su experiencia, todo su dolor y toda su sabiduría. Nada de esto se trata de mí, dijo lentamente. Se trata de recordar que cada persona que encontramos tiene una historia, tiene sueños, tiene valor. Se trata de entender que la dignidad no se gana con títulos o salarios. Se posee desde el momento que decidimos tratarnos a nosotros mismos y a otros con respeto. Se dirigió hacia su antiguo carrito de limpieza, que había permanecido en un rincón como recordatorio silencioso de su jornada. Lo tocó gentilmente como si fuera un viejo amigo. Este carrito me enseñó más sobre liderazgo que cualquier seminario corporativo, continuó. Me enseñó que servir a otros no te hace menos, te hace más. Me enseñó que la humildad no es debilidad, es fortaleza. Sofía se acercó y tomó la mano de su madre. Mamá, ¿qué le dirías a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste? Elena sonrió, viendo en los ojos de su hija el futuro brillante que había luchado tanto por proteger. Les diría que el trabajo no define quiénes somos, nuestro carácter define quiénes somos. Les diría que mantener la dignidad en los momentos más difíciles es el acto más heroico que existe. ¿Y a las personas que tienen poder sobre otros?, preguntó Miguel. Les diría que el verdadero poder no está en humillar a otros, está en elevarlos, que la grandeza auténtica se mide por cuántas personas ayudas a brillar, no por cuántas oscureces. En ese momento, como si el universo hubiera orquestado el momento perfecto, comenzó a llover afuera, pero no era una lluvia triste, era una lluvia limpia, refrescante, el tipo de lluvia que lava el mundo y lo deja brillante y nuevo. Elena se dirigió hacia la ventana una última vez, pero ahora no estaba sola. Toda su nueva familia corporativa se unió a ella, mirando la ciudad que se extendía ante ellos, llena de posibilidades infinitas. «Gracias», susurró Elena, aunque no quedaba claro si le hablaba a la ciudad, a su familia o al universo mismo. «Gracias por demostrarnos que los milagros suceden cuando menos los esperamos», respondió Ricardo, hablando por todos los presentes. Y en esa oficina,
donde todo había comenzado con humillación y había florecido en justicia,